Hola y muy bienvenido o bienvenida a esta presentación, a esta cápsula que se titula Kriging de indicadores y que tiene un sentido bastante especial porque es contenido del nuevo curso de demostración de algoritmos en SGEMS. El año 2018 se grabó un primer curso acerca de demostración de algoritmos en este programa que es Stanford Geostatistical Modeling Software, en el acrónimo SGEMS, que es un programa de código abierto que tiene soluciones geoestadísticas y es muy utilizado en la academia ya que es bastante manual. ¿Sí? No es como una caja negra donde uno ingresa algunos parámetros y ya se encuentra con el resultado. No, sino que hay que ir haciendo bastante seguimiento sobre lo que uno está trabajando en el programa. Por ende, es ideal para cuando uno busca aprender. ¿Sí? Bueno, mmm, esta presentación la preparé junto con Cintia Barbosa. Ella es una estudiante en práctica de nube minera que está trabajando conmigo en el área de geoestadística y fue quien elaboró el ejemplo que vamos a presentar de grilling de indicadores a nivel a mano, ¿sí? Manual. Es un ejercicio resuelto un tanto para ir conociendo las matemáticas que están por detrás de este método no lineal de estimación. Bueno, para no dilatarme mucho en la introducción, es que les voy a dejar en el descriptor de este video el enlace con el curso de demostración de algoritmos en SGEMS para que así ustedes los puedan ver de forma más tranquila y puedan ver, digamos, las 10 unidades que posee este curso. Como dije, a diferencia de la versión del 2018, acá hay muchas más utilidades, hay una unidad de preparación de datos, hay implementación de geoestadística lineal como no lineal y también está la implementación de la simulación secuencial gaussiana, tanto para variables continuas como también está la implementación de la simulación secuencial de indicadores, y algo que vamos a entender un poco a lo largo de esta presentación. Ok, la agenda, primero vamos a ver de qué va Kriging de indicadores, un tanto de su teoría. En el punto 2, las etapas para desarrollar una estimación mediante Kriging de indicadores. Vamos a ver en el punto 3 un ejemplo que fue el que desarrolló Cintia, un desarrollo a mano. Y en el cuarto punto vamos a ver un ejemplo también de Kriging de indicadores implementado con SGEMS. Bueno, Kriging de indicadores es parte de la familia de métodos de estimación de Kriging no lineales. Es un método geoestadístico que nace en los años 60, fundado por George Matheron, quien es el padre de la geoestadística, y que él muy humildemente le colocó a estos métodos el nombre de Kriging en honor a los trabajos pioneros en esta temática de Daniel Krige en las minas sudafricanas de oro. Bueno, que sea un método o una forma no paramétrica de Kriging quiere decir que no requiere ninguna hipótesis sobre la distribución estadística de la variable. Y eso ya es un beneficio, es un pro de este método de estimación. Y se aplica a variables que son indicadores binarios de la ocurrencia de un evento. Que sea binario quiere decir que una variable puede tomar o un valor 1 o 0, o sea, o es blanco o es negro. Y por ende vamos a entender que nuestra variable de interés la vamos a tener que transformar, o dicho de otra forma, vamos a estar estimando sobre la transformada de la variable que nos interesa. Por ejemplo, les puedo adelantar de que Kriging indicadores sirve para estimar tanto variables continuas como variables categóricas, pero que estas tienen que estar transformadas a indicadores binarios. Entonces acá hay una expresión para una variable continua que dice que el indicador en la posición U, dado un umbral zk, va a ser igual a 1 si esa variable z en la posición U es menor o igual al umbral, a zk, y 0 si es que no
cumple con esa condición. Para los mineros lo podemos entender muy fácil eh, asumiendo una ley de corte sobre un elemento o una concentración de un elemento metálico. Pensemos en la plata. Entonces acá podemos entender que si la ley de plata en una ubicación U es menor o igual a una ley de corte de plata, entonces ese, esa variable, ese valor continuo se va a transformar en uno. Y si no cumple con esa condición va a ser cero. Entonces todas nuestras leyes de plata ya no van a tener valores continuos, por ejemplo, no van a tener valores, no sé, de 1.5, 1.8, 4, etcétera, en función al rango de la variable que estemos estudiando, sino que va a tener solamente o 1 o 0, una presentación completamente binaria. ¿Ya? Y lo mismo para una variable categórica. Si se fijan, la expresión de arriba dice 1 si el evento K ocurre en la locación U y 0 si no ocurre. ¿Ya? Ya vamos a partir indicando eso. Que Kriging de indicadores es un método no paramétrico, no lineal, que sirve para ser aplicado sobre variables tanto continuas como categóricas, pero se debe trabajar sobre la transformada de la variable a indicadores binarios. ¿Y qué resultado tenemos? Eh, Cuando estimamos una variable continua, por ejemplo una ley, no obtenemos un mapa o un modelo de bloque con leyes, ¿sí? Sino que tenemos como resultado una función de distribución acumulada condicional que se representa como un mapa o un modelo de probabilidades de ocurrencia del evento. Eh, ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el mismo ejemplo de la ley de plata, nosotros vamos a tener como resultado en un modelo de bloque eh, las probabilidades de ocurrencia de que la ley de plata sea menor o igual a la ley de corte, ¿sí? A nivel, por ejemplo, porcentual, de 0 a 100%. Entonces, algunos bloques van a tener eh, bajos porcentajes de que en dicha ubicación la ley de plata sea menor a la ley de corte o viceversa, ¿sí? Entonces, obtenemos mapas de probabilidades de ocurrencia con el método de Kriging de indicadores. Y podemos generar, o sea, podemos condicionar a una restricción, por ejemplo, como esta, o a varias, tanto para variables continuas como categóricas. Bueno, acá como les comentaba anteriormente, las aplicaciones de Kriging de indicadores puede ser como para la alteración, para el tipo de roca, para la litología, para la mineralización, en verdad para cualquier tipo de variable categórica que sea de interés y que por ahí podamos también explotar su eh, autocorrelación. Para la variable continua, por ejemplo, leyes o concentraciones de elementos, que es lo más típico que nosotros hacemos. Llamamos leyes de cobre, de plata, de oro, de el elemento de interés que tengamos. Por ahí igual se va a comentar, pero eh, en geoestadística buscamos normalmente que se cumpla una hipótesis de estacionariedad y que haya una estacionariedad global dentro del área o la región que busquemos estimar. Kriging indicadores no requiere esa condición tan amplia, sino que basta con que haya estacionariedad local. Bueno, función indicadora para variable continua. Hablábamos recién de que vamos a trabajar sobre indicadores y no sobre la variable original. Entonces dice que la función indicadora consiste en una transformación binaria de la variable aleatoria original, z, en una posición 1, que para un determinado valor zk, un umbral, un corte, un valor de corte perteneciente a los reales, toma la siguiente forma. ¿Ya? Lo mismo que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, en el indicador, en la posición U alfa, para un determinado umbral, 1 si ese valor en dicha posición es menor o igual a el umbral, o 0 si no. Y podemos tener K umbrales, ¿ya? Podemos tener K leyes de corte, para entenderlo de otra manera. K valores de corte. 1, 2, 3, etc.
Y la función indicadora entonces consiste en discretizar el rango de valores de la variable continua z en una serie de k valores de corte. Veámoslo en un ejemplo. Tenemos 5 indicadores, o sea, k es igual a 5, donde el primer valor de corte va a ser 1, el segundo va a ser 2 y así. 3, 4 y 5. Esos son valores de corte, son estos zk. Y nosotros tenemos un dato conocido, z en la posición u, que toma un valor de 3.7. Entonces buscamos hacer la transformada de este valor conocido y dependiendo del valor de corte es que este va a tomar un valor 1 o 0. Por ejemplo, cuando zk es igual a 1, 3.7 va a transformarse en 0. ¿Por qué? Porque fíjense, si 3.7 es menor o igual a 1 y esto no se cumple, por ende no puede ser 1, ya que 3.7 no es menor o igual a 1. Entonces toma un valor 0. Segundo valor de corte, 2. Zk cuando es igual a 2, también 3.7, z de u es 0, porque no se cumple. Lo mismo con 3 y recién en 4 sí se cumple, por ende toma un valor 1, ya que 3,7 sí es menor o igual a 4, y lo mismo con 5. Entonces, esa básicamente es la transformada que realizamos. Algo bastante sencillo. ¿Se fijan? Por ende, nosotros cuando tengamos una variable continua, una ley, antes de someterla a la estimación propiamente tal, de Kriging, de indicadores, es que vamos a tener que hacerle la transformada. ¿Ya? Vamos a tener que crear, por ejemplo, una nueva columna en nuestro marco de datos y ver si es que en esa ubicación la variable continua, eh, qué valor toma, qué valor binario toma, 0 o 1 en función a la restricción o las restricciones que tengamos. Si hay una única restricción, un único umbral, pensemos que vamos a crear una única variable adicional, una única transformada adicional. Y en función a distintos valores de corte que podamos tener, distintos umbrales, vamos a tener que ir creando también la misma cantidad de nuevas variables adicionales. Bueno, grading de indicadores también se puede aplicar directamente a variables categóricas. Perfecto. Y por ahí hay varios estudios de grading de indicadores sobre variables categóricas y también voy a mostrar uno más adelante. Entonces, es decir, variables que toman un número finito k de valores discretos, también llamados clases o categorías. Entonces, la misma expresión anterior que para la variable continua, a diferencia de que va a tomar un valor 1 si la variable categórica z en la posición u es igual a la clase o la categoría que estemos buscando transformar, ¿sí? Y acá hay un ejemplo que lo explica claramente. Fíjense que tenemos un ejemplo de una variable que es el tipo de roca, una variable categórica, que puede ser tipo de roca A, tipo de roca B o tipo de roca C. Entonces tenemos los datos originales y tenemos un cuadrado rojo que es el que buscamos estimar. Si se fijan, estos dos puntitos de arriba corresponden a roca A, más en el medio tenemos roca B, acá abajo igual roca B y otra roca C. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como son tres tipos de roca, tenemos que crear tres nuevas variables adicionales, tres transformadas. Primer indicador, ya, primer indicador roca A, segundo indicador roca B y tercer indicador roca C. ¿Qué hacemos? Para el primer indicador, en este punto, le preguntamos si es que es igual a eh, la roca A y se cumple. Se fijan acá arriba en estos dos puntitos, si se cumple que hay roca A, por ende toma el valor 1. Y en todas las demás, donde no hay obviamente roca A, toma el valor 0. ¿Sí? Se coloca en práctica esta expresión. Eso para el primer indicador. El segundo indicador, que ya va a la roca B, se fijan que los puntitos de arriba que eran roca A, ahora en el indicador B toman un valor 0. Y solamente toman un valor 1 a cuáles valores o observaciones de la muestra tenían un tipo de roca B. Y lo mismo con el tercer indicador, que es la roca C.
Solo hay un puntito con un valor 1, ya que solamente había una observación en la muestra con ese tipo de roca y todo lo demás cero. Entonces acá hay una codificación de la información a indicadores que se puede resumir que este primer puntito de más arriba sí es roca A, no es roca B y tampoco es roca C. Por ejemplo, acá este de abajo, el último de abajo, dice no es roca A, sí es roca B y no es roca C. Entonces, a esto se le llama la codificación binaria de información. ¿Ya? Y nosotros vamos a hacer nuestro análisis estructural, que es usar el variograma, sobre los datos codificados, o sea, sobre la variable binaria. ¿Ya? Y vamos a hacer la estimación también sobre la variable binaria. Entonces, es bastante, hasta yo diría que más sencillo hacer un análisis estructural y una estimación sobre valores que pueden tomar 0 y 1 solamente. ¿Se fijan? Entonces, dice que también que la particularidad del indicador de Kriging es que entrega una estimación de Kriging que se puede interpretar directamente, ojo, sin ningún arreglo, ninguna transformación posterior, como una estimación de la probabilidad de que el evento no muestreado ocurre en la ubicación U condicional al conjunto de datos observados. Bien, entonces directamente el estimador va a entregar una probabilidad de ocurrencia de un evento dado. Y se puede expresar el Kriging de indicadores en su forma de Kriging simple de la siguiente manera. El indicador estimado, dado el umbral SK para una ubicación U, va a ser igual a una sumatoria de los ponderadores asociados al indicador de la muestra. Entonces pensemos que nosotros tenemos una muestra con datos en distintos lugares y esos datos, ya sean continuos o categóricos, ya se transformaron, o sea, están codificados de forma binaria y cada uno de estos datos que puede tomar un valor 0 o 1 se le va a asignar un peso, un ponderador. Luego a eso se le suma 1 menos la sumatoria de los ponderadores y se multiplica por una probabilidad marginal. Esta expresión es la misma del Kriging simple, ¿sí? A diferencia de que en el Kriging simple, acá en vez de IK hay un Z de K, que sería el valor de la variable original sin transformar, y en vez de P sub 0, que viene a ser la probabilidad marginal en este caso, es la media global, ¿ya? Esta expresión que está entre los corchetes es el peso que viene a complementar la sumatoria de que los pesos den 1, ¿ya? Porque dentro del sistema de matrices del Kriging simple o el sistema de ecuaciones para resolver los ponderadores del Kriging simple no hay una ecuación que condicione la sumatoria de 1 como si lo hace el Kriging ordinario. Entonces, este P sub 0, como les comentaba que es una probabilidad marginal, es la probabilidad media asumida de que el evento ocurra independiente de la ubicación U. Es una especie de constante que se debe tener para poder realizar la estimación. Y que en caso de estacionario, la meseta del variograma indicador va a ser algo cercano a 0,25, donde la probabilidad marginal va a ser igual a 0,5. En estas figuras que están acá, que es el mismo caso de los datos que veíamos anteriormente, ¿ya? Se fijan que hay acá el valor estimado, luego que se hizo obviamente el análisis estructural y se implementó el estimador de Kriging de indicadores, eh, hay un 65% de probabilidades de que este cuadrado rojo sea roca A. Hay un 25% de que sea roca B y solamente hay un 5% de probabilidades de que sea roca C. Entonces acá se está estimando una variable categórica. Tenemos tres estimadores, o sea, tres estimaciones independientes para cada indicador, roca A, roca B y roca C, y donde la mayor probabilidad se da en la roca A. Por ende, si yo quisiera darle
un valor categórico o una clase a este cuadrado, tendría que ser una letra A, ya que es más probable que sea roca A que las demás. Bien, y esto lo podemos también ya imaginar en un modelo de punto a nivel 2D, en un modelo de bloques a nivel 3D, haciendo estas pasadas para poder determinar el valor de una variable categórica o bien la probabilidad de ocurrencia de uno o más eventos para una variable continua. ¿Ya? Acá están las mismas fórmulas del estimador de Kriging simple de indicadores, ¿sí? Idéntica a la que mostraba anteriormente. Y acá está la expresión del sistema de ecuaciones de Kriging simple de indicadores. ¿Ok? Esto, ¿por qué lo coloco acá? Porque les va a servir para entender un tanto mejor el desarrollo que viene a continuación. ¿Ya? Variograma de indicadores. Ya sabemos que los métodos de Kriging necesitan de alimentarse de la función variograma. Entonces dice acá que se define el variograma indicador para una categoría SK como el variograma de los valores codificados para dicha categoría. Y los indicadores pueden tomar valores 1 o 0 únicamente. Esta fórmula que se ve acá es la del semivariograma experimental, idéntica. La sumatoria de bueno, acá lo voy a señalar como indicadores, claro. La sumatoria de el indicador en la posición U menos el indicador en la misma posición desplazado a un vector h. Esto al cuadrado y dividido en 2 por el número de pares de datos que cumplan con esa restricción del vector. Es la misma fórmula del variograma experimental para datos continuos, a diferencia de que en vez de la i hay una z. ¿Sí? En vez de un indicador, en vez de una variable binaria, hay una variable original. ¿Ok? Entonces, vamos a entender de que solo hay 4 escenarios posibles cuando se calcula el variograma del indicador. Y, por ejemplo, en ambos puntos, en U y en U más H, si prevalece la categoría K, no hay una contribución en, en ese caso. ¿Se fijan? Da un valor cero. Lo mismo va a pasar si es que en ambos puntos no prevalece la categoría K, ¿sí? Porque tampoco va a haber contribución. Solamente va a haber contribución en el variograma cuando en el punto 1 prevalece la categoría K y en el mismo punto desplazado un vector H no prevalece y viceversa. ¿Ya? Entonces dice, puede verse que solo hay contribución al cálculo del variograma del indicador cuando ocurre una transición de una categoría a la otra. Y para quienes han desarrollado eh, ejercicios de variografía a nivel a mano, van a entender que trabajando sobre variables binarias hay menos probabilidades de equivocarse. Bueno, vamos viendo algunas ventajas y desventajas entonces de grid indicadores que podemos señalar. Como ventaja es que toma en cuenta la estructura de cada indicador. ¿Sí? Trabajamos con un variograma de indicadores. No requiere un modelamiento a priori de la distribución teórica. Perfecto, esto también lo comentamos al principio. Es no paramétrico. No es requisito que exista estacionalidad global, pero sí local. Esto quiere decir que no buscamos que el comportamiento durante dentro de toda la región no sea homogéneo, sino que puede ser en algunos tramos de manera local. Y es un método de estimación exacto. Esto es una característica de todos los métodos de Green, en donde en lugares donde está muestreada la variable y estimamos en la misma ubicación, vamos a obviamente mantener el mismo valor de la muestra. Algunas desventajas es que se tiene la misma cantidad de variogramas que umbrales o categorías definidas y por tanto también la misma cantidad de sistemas de Kriging por resolver, lo que lo hace consumir bastante capacidades del ordenador y de tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos 5 tipos de roca y queremos ver a qué tipo de roca corresponde en un lugar donde no se muestreó, vamos a tener que tener un variograma para cada una de esos tipos de roca, ¿sí?
Por ende, también vamos a tener que tener para esos 5 tipos de roca un sistema de kriging independiente. Por ende, hay más pasada, hay más tiempo ahí. ¿Ya? Esto se podría resolver utilizando un único variograma para todas para las categorías, claro. Y implementar algo que se conoce como kriging indicadores con mediana, que es algo que vamos a ver ya cuando estemos implementándolo en el software. Bueno, el punto 2, etapas del kriging de indicadores. Acá básicamente partir eligiendo los umbrales, los cortes de valor correspondientes a las categorías, definir, por ejemplo, las leyes de corte que queremos trabajar para una variable continua o el número de categorías a utilizar para una variable categórica. Entonces, para cada uno, acá, o sea, para cada categoría, para cada clase, primero hay que codificar los datos en el indicador, ¿sí? Lo que veíamos, tomar la variable, transformarla a valores binarios, luego realizar el análisis variográfico sobre los indicadores, realizar el cleaning de indicadores estimando la probabilidad condicional de que z de u sea igual a zk en el caso categórico o menor o igual a zk en el caso continuo, y finalmente procesar las estimaciones para obtener una distribución condicional válida. Se estandariza la probabilidad en una escala para que quede de 0 a 1. Quiere decir, bueno, esto igual lo vamos a ver cuando estemos implementándolo en el software, porque a priori quizás no se pueda entender, pero hay algunas condiciones que se tienen que cumplir pasado el de la estimación. Por ejemplo, que las probabilidades sean ascendentes. A ver, ¿cómo le explico esto? Por ejemplo, si tengo una ley de corte, un valor de corte zk, que sea, no sé, 0,1, voy a tener una probabilidad. Cuando aumente ese valor de corte, la probabilidad también va a tener que aumentar. A ver, eso creo que lo tengo más adelante, pero me voy a saltar algunas cositas para poder, ya que lo mencioné, voy a tener que explicar al tiro. Entonces, cuando realizamos las estimaciones con kriging de indicador para una variable continua, por ejemplo, si se fijan, tenemos distintos valores de corte: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Y tenemos una probabilidad acumulada. Entonces, si se fijan, cuando aumenta la ley de corte, aumenta la probabilidad. Pero acá tiene que realizarse una corrección en el caso de que no esté esa condición. De que no sea ascendente, se tiene que hacer una corrección. Una corrección ascendente o, el caso contrario, una corrección descendente. Y luego se tiene que hacer una especie de interpolación y extrapolación para que el rango sea 0,1. Porque lo que nosotros buscamos es tener un mapa, un modelo de probabilidades de ocurrencia que vaya entre 0 y 1, o sea, entre 0 y 100%. Y por eso es que se hacen algunas correcciones que se mencionaban acá dentro de las etapas del kriging indicador. Pero como les digo, eso es mucho mejor poder verlo y entenderlo cuando estemos realizando los trabajos prácticos. Bueno, un ejemplo, y con esto creo que va a quedar muy claro el objetivo que tiene el kriging de indicadores. Este es un artículo científico de Emery González, que se llama Probabilistic Modeling of Lithological Domain and its Application to Resource Evaluation, y que está dentro de la referencia que están en esta presentación. Al final van a poder ver esta referencia. Y tenemos una sección de un modelo de bloque, eh, un perfil, donde se ven los sondajes y se estaba estudiando una variable categórica que es la litología. Entonces tenemos grava, tenemos una zona de lixiviada, tenemos óxido, tenemos sulfuros primarios, sulfuros secundarios, y se utilizan acá kriging de indicadores para ver la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos eventos. Entonces, acá hay una escala de probabilidades que va de 0 a 1, ¿cierto? Y por ejemplo, para la grava, que es más superficial,
hay altas probabilidades, colores rojos, altas probabilidades de que en la parte superficial se dé la grava. Y más abajo hay solamente colores azules, por ende acá hay muy bajas probabilidades de que en estos sectores haya grava. Cada uno de estos sectores lo vamos a entender como Z en la posición U. Entonces vamos a ir moviéndonos en esa posición y vamos a ir viendo qué probabilidad tenemos. Por ejemplo, para los sulfuros primarios pasa totalmente lo contrario. En la superficie hay muy bajas probabilidades de que hayan sulfuros primarios, pero sí aumenta esa probabilidad en función a la profundidad del terreno, del sector. ¿Se fijan? Entonces acá tenemos un mapa para cada una de las categorías. Ahora podríamos tener estos mismos perfiles con una caracterización para cada una de estas clases, estos eventos, donde tengamos la grava, tengamos la zona de lixiviación, los óxidos, los sulfuros primarios y secundarios, todo en un único plot, ¿ya? Pero se entiende cuál es el resultado, el producto de una estimación con Kriging de indicadores. Bueno, punto número 3. Vamos a ver ahora un ejercicio, un ejemplo resuelto en 2D para una variable continua. Y con esto ya vamos a entender muy claramente esto de los Kriging de indicadores. Entonces, hay una configuración espacial donde buscamos estimar en la posición Z de U, de círculo rojo, y tenemos tres observaciones, que es una variable continua, son leyes de cobre. Entonces tenemos 1,4% por acá arriba, 1,3%, que es como la más cercana, la observación más cercana al punto estimar, y más allá tenemos una ley de 0,6. Entonces ahí está la distancia de cada una de las observaciones al punto estimar, y con el teorema de Pitágoras podríamos obtener rápidamente cuáles son las distancias entre las mismas observaciones de la muestra. Se nos entrega un variograma, que es un variograma bastante simple, es isotrópico con una meseta de 0,25, es del tipo esférico y tiene un alcance de 30 metros. Y nuestro ZK, nuestro umbral, nuestro valor de corte, nuestra ley de corte es 1%. Entonces acá vamos a buscar responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que este punto Z de U sea menor o igual a la ley de corte? ¿Ya? Y a priori uno ya ve que si tengo una ley de 1,4 acá, una de 1,3 acá, esto debería tener una probabilidad bastante baja de que sea menor o igual a la ley de corte. Veamos de nuevo la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que este punto sea menor o igual a la ley de corte? Este valor, por lo que se ve acá, va a tener un valor cercano a 1,3, a 1,4, porque son las observaciones que están más cerca. Y eso está por encima de la ley de corte. Entonces, ¿qué probabilidad tendría de que sea menor o igual a la ley de corte? Debería ser baja, ¿sí? Eso es lo que uno lee así de principio. Bueno, ¿qué hacemos? La codificamos primero. Es decir, hacemos la transformada de la variable continua a partir del umbral dado, que es la ley de corte, a 1 o 0. Entonces, en estos dos puntos de acá, que eran las leyes de corte que están, o sea, las leyes de la variable cobre, que estaban en 1,4 y 1,3, están tomando un valor 0. ¿Por qué? Porque no se cumple con la primera condición. Estos datos, estos valores, estas observaciones no son menores o iguales a 1%, por ende son 0. Y la de acá, que era 0,6, sí lo es. ¿Ya? 0,01. Entonces, conociendo ya los valores binarios, pasamos a calcular las distancias entre las observaciones, las distancias entre las observaciones y el punto estimar, y creamos una tablita, una matriz de distancia. ¿Ya? Luego, con esa distancia y con el variograma que nos han entregado al principio, que era esférico, acá está la fórmula del variograma esférico, con meseta 0,25 y alcance 30, obtenemos las funciones de semivarianza y también obtenemos las funciones de covarianza.
Digamos que acá podríamos haber utilizado Kriging de indicadores únicamente con semivarianza, pero Cinti en este caso también calculó las covarianzas y el sistema de ecuaciones de Kriging trabajaron finalmente sobre el sistema de covarianza, sobre las covarianzas, ¿ya? Acá ya estaba la solución del sistema de Kriging de indicadores, la expresión a nivel matricial de las covarianzas. Eso se transforma a un sistema de ecuaciones para resolver los ponderadores. Si se fijan acá ya se entregan los ponderadores para las tres, ah, las tres observaciones que tenemos. Y finalmente esos ponderadores se le asocian a los indicadores. En este caso al indicador, al único indicador que se fijan 0.02 por 0, que es el valor binario de la primera observación, más 0.52, que es el segundo ponderador, por 0 también, que es la segunda observación, y finalmente 0 a la tercera observación. Entonces esto da una probabilidad de ocurrencia del evento de 23%. O sea, hay una probabilidad del 23% que z de u sea menor o igual a 1%. ¿Ya? Se entenderá entonces que a leyes de corte mayores la probabilidad de ocurrencia del evento también va a aumentar. ¿Ok? Y como hice un ejercicio propuesto para que ustedes puedan validar esto, se podría hacer el mismo desarrollo, pero para una ley de corte 2, 3 y 4, o sea, para un segundo, tercer y cuarto indicador. ¿Ya? ¿Qué pasaría para una variable categórica? Lo mismo, empleando el mismo variograma, la misma configuración geométrica y asumiendo ahora que estas dos observaciones son roca A y esta de acá es roca B, nos preguntamos qué tipo de roca hay en la posición eh, del punto a estimar. ¿Ya? Entonces acá decimos que de forma independiente para el primer indicador, que es la roca A, 1 si el valor conocido de las observaciones es igual a roca A. Entonces, acá sí se da 1, 1, porque era roca A, y acá no se da 0. Entonces, se hace lo mismo, se hace el cálculo de la semivarianza, de las covarianzas, del sistema de Kriging de indicadores sobre el primer indicador. Y luego se hace lo mismo también para el segundo indicador. Entonces, lo único que va cambiando acá es el valor binario del indicador, tanto si es para roca A o roca B. Debiese haber también un cambio de variogramas, pero como este es un ejemplo solamente, se ocupa el mismo variograma para los dos indicadores, roca A y roca B. Entonces, luego de sacar las distancias, la semivarianza y la covarianza, se resuelve el sistema de Kriging de indicadores y dice que la roca A tiene una probabilidad del 77% de ocurrencia y la roca B un 23% de ocurrencia. Por ende, en el punto Z de U que buscábamos estimar, con una alta probabilidad decimos que eso es roca A. ¿Ya? Imagínense que tenemos 5 tipos de roca, hay que hacer el proceso de estimación de indicadores para cada una de las tipos de roca, para cada uno de esos indicadores. Bueno, ya finalmente vamos a ver el punto 4, que es un ejemplo de Kriging de indicadores con SGEMS, solo a nivel 2D, para una variable continua, que es la ley de cobre. Entonces acá si se fijan tenemos una disposición un tanto irregular de las observaciones de las leyes de cobre, que parten en 0 y terminan en 4.64, es el rango, y esta es la variable que se tiene que transformar. Entonces, se tiene que transformar, acá lo hacemos para tres indicadores, para una ley de corte 0,5, una ley de corte, eh, quizás lo estoy diciendo mal, ley de corte es un valor de corte, simplemente un valor de restricción, porque la ley de corte lo que hace es discriminar entre mineral y estéril. Acá estamos diciendo que la restricción para el valor es que sea menor o igual a 0,5. ¿Sí? Entonces vamos a estar como definiendo en uno lo que es estéril cuando hablamos de leyes minerales, ¿ya? Entonces, tres indicadores, 0,5, 1,5 y 3. Y
Por ende, vamos a crear tres transformadas de la variable original en función a esta restricción. Y algo que les menciono es que esa transformación se hace por fuera de SGEMS. Digamos que en SGEMS no hay una utilidad que haga este trabajo, sino que uno en un archivo Excel tiene que crear esta transformada, luego pasarla a un TXT y recién ahí poder importar el archivo. ¿Ya? Sobre esta disposición espacial de los datos que están dentro de un área de 500 por 500 metros, es que se hace el uso del variograma experimental y luego se ajusta un modelo variográfico del indicador, y ese es el que alimenta finalmente la estimación. Entonces, por ejemplo, acá para el primer indicador, que era que z de u sea menor o igual a 0,5, considerando esta paleta de colores, de los rojos es 1, una probabilidad alta, y los azules son una probabilidad baja. En este sector de acá tenemos altas probabilidades de que la, la ley sea menor o igual a 0,5. Altas probabilidades de que ese evento ocurra. Cuando, por ejemplo, la restricción es que la ley sea menor o igual a 3, ya en muchos más lugares es que se da esa condición, entendiendo que donde están las probabilidades bajas de ocurrencia de ese evento es donde están las leyes más altas. ¿Se entiende? Porque fíjense, si z de u es menor o igual a 3%, hay bajas probabilidades de que en este sector hayan leyes bajo 3%, por ende se entiende que acá hay leyes más altas. Bien. Y así, acá coloqué otra figura de la restricción de menor o igual a 1,5 para también ver los puntos, el indicador con sus valores binarios, y en los cambios de 0 a 1 es donde se generan estos matices y donde la probabilidad es más intermedia, ¿ya? Eso también para que lo vieran. Estas son figuras que se extraen directamente de SGEMS. Entonces, en SGEMS podemos aplicar indicadores tranquilamente para variables continuas como variables categóricas. El algoritmo en sí, que se encuentra dentro del módulo de estimación, tiene tres eh, pestañas, donde se completa con la información general, donde se tiene que crear una grilla o un modelo de bloques vacío, la propiedad o el nombre de la variable indicadora, el número de indicadores, si es que es una variable categórica o no, ingresar las probabilidades marginales, tomar la decisión si utilizar indicadores de Kriging con mediana o el completo. Eso va a depender de usar un modelo variográfico para todos los indicadores o uno para cada indicador. Se ingresa la data. Acá en Choose Properties se tienen que ingresar los indicadores, ¿sí? Ya transformados binariamente, obviamente. ¿Sí? No se trabaja sobre la variable original. Acá el plan de Kriging, el condicionamiento de la información, el tamaño y la forma del elipsoide de búsqueda. En la tercera pestaña se carga el variograma. Esto básicamente es la configuración. Hay que tener muy claro qué uno está ingresando, cómo lo está haciendo, y para que puedan salir bien los resultados. Entonces luego, ya cuando están los valores, el resultado de la estimación, tenemos que ir chequeando de que se cumplan las condiciones de orden, y si no, hacer los arreglos necesarios, ¿ya? También para un caso de una variable categórica, que es la litología, aquí está el indicador de la litología A, el indicador de la litología B, y finalmente el mapa de estimación a nivel de celda para cada litología. Litología A, litología B. ¿Ya? Entonces, si bien acá se presentaron dos ejemplos bidimensionales, esto tiene el mismo procedimiento para 3D. Quizás por ahí lo que cambia es que se hace un tanto, no sé si más complejo, pero hay que utilizar una dirección adicional, obviamente, en el variograma. Hay que ver si es que se da la forma
del elipsoide de búsqueda, o sea, el elipsoide variográfico, entran más datos, por ahí la exportación del modelo de bloque también es distinta, etcétera. Y ya para finalizar esta presentación, que al parecer se extendió un poco más de la cuenta de lo que tenía presupuestado, como referencia, por supuesto, Applied Geostatistics with SGEMS, a User Guide, que es la guía de uso de SGEMS de Remy, Boucher y Wu del 2009. Todo quien esté aprendiendo a usar este programa tiene que ir revisando esta guía, ya que mezcla un poco de teoría con la forma de cómo se debe configurar para el uso de cada algoritmo. Rossi y Dutch del 2014 con el libro de Mineral Resource Estimation, donde hay un capítulo de Kriging indicadores bastante bueno para quienes estén introduciéndose en esta temática, en este método de estimación. El ejemplo que le mostraba de Probabilistic Modeling of Lithological Domain and its Application to Resource Evaluation de Emery González, que también es un paper bien interesante donde podemos ver el uso de este método, y dos tesis bastante buenas a nivel de marco teórico, donde también pueden revisar en español de qué va el crimen de indicadores y tener una buena base introductoria para empezar a aprenderlo, ¿sí? Kriging y simulación secuencial de indicadores con proporciones localmente variables de FRES y estimación de atributos categóricos del modelo geológico con herramientas de data mining de Neira, este es bien reciente, el 2020, donde ella compara redes neuronales artificiales versus métodos de Kriging de indicadores. Entonces les dejo esa referencia y voy a tratar de ir respondiendo también a las dudas que dejen en este video. Y nada, cualquier cosa, ahí está mi correo, ever@nubeminera.cl. Gracias por su atención. Y nos vemos en el curso de demostración de algoritmos en SGEMS.